Buenas tardes, amigos, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, y así también esperando que Dios siga dando entendimiento, sabiduría e inteligencia. Te invito esta tarde a oír un momento la palabra de Dios que se encuentra en Marcos, en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 18 al 23. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Dios mira nuestras vidas no como el mundo secular la mira. Dios nos mira a nosotros no como nosotros nos miramos. Por eso la Biblia en Isaías nos enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos, son distintos. Y es evidente porque ya Él es espíritu y nosotros somos carne. Y también tenemos distintas formas de juzgar la realidad que nos rodea, ya que cada uno de nosotros tiene su propia ética, su propia moral o sus propias tradiciones y costumbres en las cuales fueron enseñados y guiados desde que nacieron en este mundo. Y además, con respecto a los lugares donde tú puedas vivir, también se te insertan algunas costumbres, tradiciones, enseñanzas, las cuales el ser humano va adoptando como si fuese lo correcto, y así se conduce el resto de su vida. En estos pasajes Dios nos enseña que muchas personas en aquellos tiempos juzgaban a algunos porque comían con las manos sucias, y es por eso que los criticaban. Pero Dios les dio una, una lección con respecto a cómo ellos veían la suciedad. Y es por eso que aún en estos tiempos existen personas también que juzgan al resto de las personas conforme a su exterior, conforme cómo se visten, cómo hablan, si andan sucios o limpios. Así somos los seres humanos. La apariencia exterior es muy importante para muchas personas, porque dicen que eso habla mucho de la persona a la cual ellos observan. Y de una u otra forma eso también le puedes abrir o cerrar puertas en medio de la sociedad, o con referente a una amistad, o cualquier otra razón la cual una pueda ofrecer. El mundo vive de las apariencias.
El mundo vive del exterior. Todos se preocupan del exterior. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal. Pero esa es nuestra condición y nuestra realidad. Y es por eso que Jesús le dio una lección con respecto a la vida espiritual. Y les dijo a sus discípulos, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Entender la palabra de Dios es una bendición para aquellos que la leen y también para aquellos que la escuchan de parte de un siervo de Dios entendido en la palabra. Así también en estos tiempos se levantan muchos como sabios o entendidos de las Escrituras, ya que se preocupan de estudiar el hebreo, el latín, el griego, para poder comprender más la buena lectura. Pero nada de ello trae la sabiduría y la revelación de Dios, ya que Dios le da a quien quiere y cuando quiere. Él es el Dios de la palabra. Pero sí, muchas veces esas personas que estudian mucho con respecto a la Escritura pierden su camino en aquello, en el significado de las palabras, en el contexto. Que en el latín, que en el griego, que en el hebreo, que en el arameo. Pero aún en su interior ellos saben que su condición espiritual no ha cambiado. Son más entendidos, es evidente que tienen conocimiento, porque han estudiado. Pero está la unción y está la gracia de Dios. ¿Está la revelación del Espíritu Santo? Los fariseos criticaban a aquellos que veían comer con las manos sucias, y ellos eran entendidos de las Escrituras, la practicaban, eran hacedores, eran maestros, pero aún así juzgaban a aquellos que comían con la mano sucia. Y Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros también estáis así, sin entendimiento. Qué importante el entendimiento que podamos tener en la Escritura. Qué importante es que Dios nos enseñe su palabra. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Dios en estos tiempos aún está levantando a siervos. Y esos siervos tienen el deber de creerle a Dios y no a los hombres. Porque hay muchas personas en el mundo que necesitan oír palabra de verdad, inspiradas en el Espíritu Santo, enseñadas por Dios, el Dios de la verdad. Y en ese momento las personas cuando oigan esas palabras van a entender y van a comprender. Si tienen su corazón dispuesto a oír palabra de Dios, cuáles son los verdaderos caminos de Dios. Luego le decía, ¿no entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar? Algunos creen que el pecado viene en el aire, que está afuera en el mundo, y que producto de las situaciones en las cuales ellos están expuestos, pueden absorber el pecado y contaminarse. Y por eso que muchos evitan el comer ciertos tipos de alimentos o beber a ciertos tipos de líquidos o vestirse de alguna forma o de otra forma para evitar pecar delante de Dios, dicen. Y si está en sus manos el poder evitarlo, tienen el deber de hacerlo. ¿Pero acaso el ser humano tiene la capacidad de evitar de pecar? Eso denota simplemente un desconocimiento total
de quiénes son delante de Dios. No conocen su verdadera esencia, el origen del ser humano. Todos provenimos de Adán y Eva, y Adán y Eva cayeron en el pecado, ambos. Por lo tanto, cualquier cosa que salga de una relación pecaminosa sigue siendo pecado. Y el mundo fue engendrado en el pecado. Y si somos todos de la semilla pecaminosa, ¿qué frutos podemos dar? Algunos insisten que podemos dar algunos frutos buenos. Basta que nos esforcemos. Carnalmente, por supuesto que lo podemos hacer carnalmente, porque eso va a depender de la educación, de cómo hayas sido tú educado y criado. Es como tú te vas a comportar en medio de la sociedad. Pero delante de los ojos de Dios es evidente, ya que Dios no mira nuestro exterior, porque Él examina nuestro corazón. Él ve nuestra origen, nuestra condición original. Y esa condición original la cual nosotros debemos de cambiar. Y el cambiar no está en el ser humano, ya que ningún ser humano en el mundo puede borrar sus pecados por sí mismo. Nadie. Aunque algunos lo intentan, guardando los mandamientos, estatutos, las leyes de Dios, convirtiéndose en hacedores. Así como estos fariseos se preocupaban de lavar las manos, de vestirse conforme a las escrituras, hablar, comportarse, ser lectores, ser estudiosos de la Biblia, tener un buen testimonio de aquellos que lo rodean, de la comunidad, de los vecinos, donde quiera que ellos vayan, preocupados de aquello. Pero Jesús les dijo que eran hombres, personas que estaban sin entendimiento. Y le decía a sus discípulos, ¿así también estáis vosotros sin entendimiento? ¿Acaso no entendéis que todo lo que del exterior, lo que pueda entrar por la boca del hombre, eso va a parar a la lechina? No contamina al hombre porque no va a parar al corazón. Nuestro corazón es muy importante en la vida espiritual, porque es ahí donde Dios quiere morar. Es ahí donde Dios quiere gobernar nuestras vidas. Y es lo que nosotros debemos de conocer y entender. Jeremías nos dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? ¿Cierto? ¿Existe algún ser humano hasta estos tiempos que haya conocido su corazón por sí mismo? Algunos han intentado dar algún tipo de descripción con respecto a su corazón, pero es dado conforme a la emoción y el sentimiento que esa persona percibe de sí mismo. Y como el corazón es engañoso más que todas las cosas, es lo que realmente el corazón le hace sentir a esa persona, porque el corazón oculta muchas cosas en la profundidad. En el Génesis Dios nos decía que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa es la descripción de nuestro corazón. Cuando nacemos en este mundo, nuestro corazón está desordenado y vacío y en tinieblas producto del pecado y la oscuridad que nuestra vida espiritual vive. Y es por eso que es importante que el ser humano busque a Dios y quiera nacer de nuevo. Por eso que inmediatamente en el versículo 2 del Génesis, en el capítulo 1, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Juan nos dice que la palabra de Dios es aquella que nos da testimonio de Él, y que en su palabra encontramos la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que todas las personas que tienen su corazón en oscuridad, en tinieblas, en desorden, necesitan oír palabra de Dios. Necesitan nacer de nuevo y creer en la palabra de Dios, volverse a Dios.
porque en ella encontramos la luz, la esperanza y la vida eterna. En ella podemos conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Por eso que luego sigue diciendo, hizo la luz. La luz es Jesucristo, y Jesús es el que vino a este mundo a iluminar nuestro corazón vacío, desordenado, que estaba en tiniebla producto del pecado. Este mismo Jesús que le estaba hablando aquí a sus discípulos, que le estaba diciendo que lo que estaba fuera del mundo no los va a contaminar del pecado, porque cualquier cosa que esté afuera y entre por nuestra boca va a parar a la letrina. ¿Es importante el entendimiento? Sí, es importante, porque esa es la batalla espiritual que en estos tiempos se tiene que dar. El enemigo ha insertado muchas malas enseñanzas. Ha permitido que los creyentes crean en Jesucristo, pero que no descubran quién es Jesucristo. El enemigo ha permitido que las personas escudriñen la Escritura, pero que no la entiendan como Dios quiere que la entiendan. El enemigo ha traído mucho caos en la vida espiritual. Por eso existen muchas religiones en el mundo y por eso es que existen divisiones y disensiones y problemas en medio de las comunidades, en medio de la religiosidad, en medio de los templos. Ya que no todos son llamados por siervo y los siervos han fracasado en creerle a Dios y en la emoción y en la devoción que sienten por servir a Dios, caen en las trampas de Satanás también y comienzan a creerle al hombre. Comienzan a estudiar los mismos libros que los hombres escriben en vez de pedirle a Dios que les enseñe en el Espíritu, que les dé la revelación de su palabra, ya que Él es el gran maestro. Nosotros los seres humanos hemos fracasado en conocer a Dios y en buscar a Dios. Dios siempre ha estado presente en nuestras vidas. Pero los seres humanos estamos dedicados a nuestra pura carnalidad, a buscar la satisfacción de nuestra carne, nuestros deseos, de nuestro egoísmo. Que ese egoísmo se disfraza de buena voluntad, se disfraza de humildad muchas veces, pero sigue siendo egoísmo. Somos egoístas, esa es nuestra esencia. Juzgamos conforme a nuestros propios pensamientos, juzgamos conforme a nuestro propio criterio. Eso se llama justicia. Por eso que Dios desde el comienzo de la creación a Adán y a Eva les prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque Dios no quería que el ser humano juzgara lo bueno y lo malo conforme a sus propios criterios, sino que confiaran en Él. Y es por eso que nunca prohibió comer del árbol de la vida, pero sí ahora lo tiene resguardado con una espada de fuego, con una espada incandescente, la cual ninguna persona se puede acercar si esa espada no es detenida por Dios. Ahora es Dios en quien resguarda los caminos del árbol de la vida. Y por mucho que digas Señor, Señor, pero si no has creído correctamente las Escrituras, no las has entendido conforme al corazón de Dios, Dios no va a detener esa espada. Y tus pensamientos y tu devoción y todo lo que tú creas tener delante de Dios se va a desvanecer. Y eso te va a confundir y no vas a encontrar el camino hacia el árbol de la vida. Eso es lo que hace la espada. Resguarda el camino al árbol de la vida y no permite que nadie lo encuentre, sino se acerca con el corazón que Dios demanda. Jesús dejó descubierto nuestra propia justicia con ese simple gesto del lavado de manos. Con estos fariseos los juzgaron por comer con las manos sucias. Así somos los seres humanos. Somos superficiales. Juzgamos con nuestro exterior y nos olvidamos del interior. Somos moralistas. Nos gusta apuntar con el dedo. Miramos la paja del ojo ajeno, mas no miramos el tronco que cubre nuestra mirada. Hipócritas somos.
Pero hay el que le diga hipócrita a otro, o le diga mentiroso al otro. Los conflictos, las peleas afloran, porque esa es nuestra realidad. Los seres humanos somos así. Nos duelen cuando nos dicen las verdades. No ofendemos cuando nos calumnian. Pero de una u otra forma tenemos que buscar el resguardo y buscar los caminos que nos llevan a la vida eterna. Y esos caminos fueron trazados por Dios y los dejó estampados en la Escritura. Todo lo que está fuera en el exterior no nos va a contaminar, porque no va a parar a nuestro corazón, sino a nuestro vientre y luego a la letrina. Luego dice, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Eso es lo que hay dentro del corazón de los hombres. Y Dios lo describió porque Él es nuestro creador. Él está del comienzo de los tiempos. Él nos conoce a la perfección. Él sabe más cosas de lo que nosotros podamos saber en toda nuestra existencia y en toda la existencia de la humanidad. Hasta este punto la humanidad aún no logra descubrir o no tiene a ciencia cierta muchas cosas con referente a nuestra existencia o a la creación de la galaxia, ya que todo es perfecto. Desde la gravedad, la atmósfera, desde nuestra sola existencia, desde la existencia de distintas especies de animales, desde el día y la noche, invierno, otoño, verano, primavera. Todo es perfecto en la creación. Y creer que estas cosas fueron por la casualidad es un poco arrogante de nuestra parte poder decirlo siquiera. Y es por eso que Dios, aún en su propia creación, de las cosas que se ven, que son tangibles, habla de su existencia. Porque tiene que haber alguien que creó todas estas cosas perfectamente para que nosotros pudiéramos nacer y vivir. De otra forma no existiría. Y ese creador fue el que conoce nuestra existencia y sabe lo que hay dentro del corazón, lo que está oculto, que está debajo de esas tinieblas que provocan el desorden en nuestras vidas y la confusión. Eso se llama pecado. Y estos pecados son aquellos que nos hacen cometer el mal en la humanidad. ¿Por qué existe el mal en la humanidad? Porque el corazón de los hombres mora el pecado. Y es por eso que todos los seres humanos necesitan nacer de nuevo, espiritualmente. Necesitan recibir la remisión de sus pecados y solo Dios lo puede dar. Tenemos dos caminos. Seguir comiendo del árbol de la ciencia, viviendo nuestro mundo, nuestra realidad, juzgando nosotros lo bueno y lo malo, o venir adelante de Dios y comenzar a creerle a Él hasta cuando Él nos permita comer del árbol de la vida, tengamos vida eterna. Y eso se logra creyendo en su palabra, recibiendo remisión de pecados. Y de esa forma llega el Espíritu Santo a nuestros corazones.
Y es por eso que los seres humanos necesitan desechar su propia justicia, no mirar con los ojos carnales, sino mirar con los ojos de Dios. No acercarse a Dios con su carnalidad, con su devoción, con sus sentimientos, con su propio juicio. Dios te va a llamar arrogante. Sino acércate a Dios conforme a la Escritura. Ten un corazón humilde. Dios describe el corazón de los hombres y dice: del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué contamina al hombre? Lo que está en nuestro corazón, y en lo cual todo el mundo nace. Algunos piensan y creen que todos estos pecados que Dios nombra dentro del corazón, solamente algunos tienen, no todos. Es porque están juzgando con su propio criterio, con sus propios pensamientos, con su propia justicia. Porque como algunos nunca lo han hecho, por lo tanto piensan que no lo tienen. Y en realidad Dios tiene cuidado de toda la humanidad. Porque no quiere que nadie llegue o se vaya al infierno. Que todos tengan la oportunidad de poder buscarle y creer en Él. Pero si hay alguno de estos pecados que no has cometido, es porque Él, porque Dios te ha librado. Pero ahí está en tu corazón, esperando la oportunidad o esperando la ocasión. O que la situación en la cual te encuentres provoque que una de esas maldades pueda aflorar. Porque si tu vida está en riesgo de muerte y se define entre una persona que te quiera matar y tú que quieras defenderte, obviamente todos los seres humanos tenemos el apego a la vida y nos vamos a defender. Y es así. Por eso que Dios nos ha librado de cualquier situación a la cual nosotros nos pueda causar algún tipo de daño irreversible a nuestra conciencia carnal y la cual no nos permita vivir. Dios es bueno con todo el mundo. Y por eso que tenemos que ser agradecidos con Dios, porque de muchas cosas nos ha librado. Pero eso no significa que no esté en nuestro corazón y dispuesto a salir. Necesitamos recibir remisión de nuestros pecados. Y si Dios dice que hay en nuestro corazón 13 tipos de pecados, tenemos que decirle a Dios: Señor, si tú lo dices, tú lo sabes todo. Y es así. Aunque yo nunca haya matado en mi vida, aunque yo nunca haya hecho nada malo en mi vida, pero si tú lo dices, tú dices la verdad y yo lo creo. Y si nunca he cometido nada malo es porque tú me has librado de encontrarme en cualquier situación en la cual pueda aflorar esa maldad que está en mi corazón. Gracias te doy, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Y esa es la forma correcta de poder acercarse a Dios, confiando en su palabra y teniendo un corazón humilde, porque reconocemos a través de la palabra de Dios quiénes somos nosotros realmente. Y no conforme a nuestros criterios, no conforme a nuestra propia justicia, a nuestro propio juicio, no conforme a nuestros propios pensamientos o lo que nos pueda decir la sociedad referente a nosotros. Dios es bueno y Él se preocupa de cada uno de nosotros. Somos nosotros que muchas veces no le buscamos, no le entendemos,
no comprendemos su palabra, nos hemos alejado de Él. Y nos hemos alejado tanto de Él que ya a estos tiempos muchos cuestionan su existencia. Cuando Él en todo tiempo, aún del aire que respiramos, nos habla de su existencia. Esa gracia que le da a toda la humanidad de poder abrir sus ojos un día más. ¿Quién podrá decir algo delante de Él? ¿Que Dios no es amor? ¿Que Dios no es bueno? Conforme a los pensamientos carnales se podría decir muchas cosas, pero conforme al corazón espiritual, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Porque muchas situaciones que pasan en el mundo, mucho mal, mucho daño que se ha cometido acá en la humanidad, ha sido de nuestra propia maldad. Los seres humanos han provocado esas situaciones, no Dios. Los seres humanos han provocado y se han expuesto a situaciones perversas, malvadas. Y muchas veces por el amor al poder, al dinero, se pierde el valor de una persona. Cuando Dios nos dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Dios no nos mira como nosotros nos miramos. Dios es distinto a nosotros. No importa tu estatus social para Dios. A Dios no le interesa si tú eres pobre, miserable aquí en esta tierra, o eres rico y afortunado. No le interesa eso a Dios. Le importa si tu corazón es humilde y está dispuesto a creerle a Él. En la Biblia relata que hubieron reyes que le adoraron, se humillaron en la presencia de Dios. Le danzaron como el rey David. Y fue engrandecido su nombre. Y fue rico porque creyó en Él y confió en Dios. Pero nosotros, producto de la sociedad en la cual hemos nacido y estamos insertos, todo lo cuestionamos, todo lo juzgamos conforme a la sociedad en la cual estamos viviendo. El ser humano traza su propio camino, traza sus propias reglas, leyes, levanta fronteras. Y es bueno que existan leyes y fronteras para limitar los terrenos y así también para que las personas puedan vivir en comunidad y en tranquilidad. Es muy bueno que exista la paz y logremos la paz, también es bueno. Porque así no nos andamos matando unos con otros. Evitamos que el mal cruce fronteras de un lugar a otro. Pero cuando las fronteras se abren, puede ir de cualquier lugar a otro el mal. Y el mal se acrecenta muchas veces hasta lograr la destrucción de personas que son honestas en este mundo. Que son débiles. No todos son fuertes en este mundo. Hay personas débiles, insuficientes. Y es por eso que tenemos que cuidar la paz en el mundo. Y esa paz la podemos cuidar con Dios tomado de la mano. Por nosotros mismos no nos vamos a lograr, por mucha buena voluntad que haya, porque somos carne y porque nuestro corazón no mora Dios, mora el pecado. He ahí la importancia, el por qué es importante nacer de nuevo, tener un corazón lleno de Dios, para que así estos malos pensamientos se conviertan en buenos pensamientos, para que exista la fidelidad en nuestra vida, para que exista la lealtad,
para que exista la fraternidad de corazón a través de Dios, y así nosotros lograr lo bueno para todo el mundo. El Evangelio se debe de predicar, por eso se llama las nuevas buenas de salvación. Las nuevas buenas, porque transforma nuestras vidas, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro corazón, porque nos libra del pecado, nos da remisión de él y mora el Espíritu Santo en nosotros. Y así logramos la unidad con las otras personas sin importar su color, su lengua, tradiciones. Logramos la unidad en el Espíritu con otras personas que crean lo mismo que nosotros creamos, que adoren al mismo Dios de las Escrituras, que tengan la misma fe, que hayan nacido de agua y espíritu. Porque esas personas se han acercado con humildad delante de Dios y Dios los justificó y los redimió. Solo Él salva. Nosotros tenemos que desechar nuestros pensamientos, tenemos que desechar nuestra justicia delante de Dios y aceptar su palabra tal como es, para que nuestro espíritu sea libre del pecado y para que Dios pueda cortar esas cadenas, sacar las vendas que cubren nuestra vista espiritual y podamos verle a Él en su gloria y majestad. Y cuando venga por segunda vez, allá en los cielos, nos lleve hacia Él y gobernemos y vivamos eternamente juntamente con Él. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El hombre necesita nacer de nuevo. El ser humano necesita de Dios. Necesita conocer a Dios. Necesita desechar sus propios pensamientos para acercarse a Dios. Es la única forma de conocerle y entenderle. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios con nuestra propia justicia, nuestra propia carnalidad, jamás nos vamos a encontrar a Dios. El hombre necesita de Dios urgentemente. El hombre necesita conocer su corazón. El hombre necesita recibir remisión de pecados. La Biblia dice que nadie será justificado por las obras de la ley, ya que la justicia, la justificación viene a través de Jesucristo. Y si no conocemos a Jesucristo, no entendemos su salvación, no conocemos sus obras y no entendemos la voluntad del Padre, no vamos a recibir tan gloriosa salvación, por mucho que digamos Señor, Señor. Te insto a buscar a Dios con un corazón humilde, que deseches tus propios pensamientos, que no busques y no juzgues con tu carnalidad. Es bueno que el ser humano se comporte correctamente, claro que es bueno. Eso nos ayuda a vivir en sociedad. Pero también es muy bueno que nos reconozcamos delante de Dios, tal como habla las Escrituras, y le creamos a Él también. Que Dios te bendiga y espero que Dios te siga dando la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia que necesitas para seguir conducirte en este mundo y en la vida espiritual. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por esta bendición, por su amor, su justicia y su verdad, esperando que todos los oyentes, Padre mío, puedan entender y comprender tu palabra, como así también derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. En tu mano encomiendo nuestras vidas, y seas tú guiándonos en sendas de justicia y de verdad. Gracias por esta bendición, y en ti me encomiendo, Padre Santo. Líbranos de todo mal, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos protejan. Bendiga a nuestras familias, a nuestra prole, como así también, Padre Santo, bendiga a los países, Padre mío, y tu nombre sea glorificado en cada hogar, en cada esquina. Obra en los hospitales, obra en los hogares de menores,
obra en los hogares de ancianos, obra debajo de los puentes, Padre mío. Transforma los corazones, sálvalos, Padre mío. Abre los entendimientos para que tu nombre sea glorificado en esos corazones, como así también seas tú restaurando las vidas en las cárceles, Padre Santo, levantando los brazos caídos, Padre mío, transformando esos corazones de verdad. Gracias por esta bendición y en tu nombre, Padre mío, encomiendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.